Vimos en nuestra clase anterior, nuestro sermón anterior, vimos cómo el Señor escogió un pueblo. Vimos cómo Él es la piedra que los edificadores desecharon, la roca que hace caer. Él también destinó a algunos para salvación y a otros para reprobación. También vimos cómo tropiezan siendo desobedientes a la palabra. Y después vimos o mencionamos muy por encima el hecho de que el Señor llama a aquel pueblo suyo, un real sacerdocio. Vamos a leer ahora los versículos del 9 al 12 para continuar en nuestro estudio. Primera de Pedro 2, versículos del 9 al 12, donde dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y es que es comprensible para nosotros ver cómo los reinos de la tierra por tantos años, sino hasta hace muy poco, hace cerca de 300 años, mantenían lo que era un linaje real, una línea de reyes que gobernaban al pueblo o a los pueblos. No era algo extraño para los receptores de la carta entender que era un linaje real. ¿Cuál era la línea sucesoria en un pueblo? Esas líneas sucesorias estaban cargadas de pleitos y contiendas que se establecían entre otras familias que deseaban reinar o gobernar. Muchos de estos reinos eran cambiados o muchos de estos reyes eran asesinados por sus propios familiares para querer gobernar. Otros se enfrentaban a guerras con otras familias para que el linaje real de descendencia cambiara. La historia del Antiguo Testamento es particularmente la historia de un pueblo, un linaje, una nación. Y es acerca de la nación de Israel, el pueblo que Dios escogió a través de Abraham, este hombre a quien Dios llamó particularmente para que en él o en su descendencia fueran benditas, dice el Señor, todas las naciones, como lo dice el pasaje de Génesis, todas las familias de la tierra. Este linaje escogido por parte de Dios para traer la bendición a su pueblo no era otro sino el que traería en cierto momento al Redentor, al Salvador de toda la humanidad. Acompáñeme en este momento a Isaías capítulo 61.
Este es un pasaje muy particular. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así el capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extraños apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Sí es cierto que tenemos partes o porciones conocidas de este pasaje en el Nuevo Testamento. Particularmente hay una aquí que está en Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 el Señor Jesús llega a leer una porción sinagoga y le abre, nos dice Lucas capítulo 4, que el Señor abre el rollo de Isaías. Dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Vemos como entonces en esta circunstancia, en esta ocasión en que el Señor Jesús se dispone a hacer una lectura bíblica, una lectura del Antiguo Testamento en la sinagoga, lo que hace es leer parte o porción del capítulo 61 de Isaías. El que leía la Torá, el que leía la Biblia, los profetas, el Antiguo Testamento, lo leía de pie. Pero una vez que terminaba de leer, se sentaba y los que estaban en la sinagoga se disponían a escuchar la enseñanza.
este maestro se sentó y lo que les enseñó a estos que escuchaban fue que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor traía a plenitud o a cumplimiento las profecías que habían sido hechas acerca de un Salvador que vendría, acerca de uno que descendía en línea directa, no solamente de Abraham, sino también de David como rey. Vamos a ver un poco de eso. En ese pasaje que tenemos de Isaías, leímos en el versículo 9 que el pueblo de Dios es llamado, dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Y si hay algo que nos resuena al leer este pasaje, esta porción de Isaías, es lo que Pedro está mencionando en el pasaje de nuestro estudio hoy, donde dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Y es que el apóstol Pedro, habiendo escuchado tantas veces al Señor Jesús y la enseñanza que el Señor les había dado, está llamando a estos exiliados, peregrinos, esparcidos por todas partes del Ponto, de Asia, de Bitinia. Les llama linaje escogido. Pero esto sería complicado para los judíos entender, porque los judíos decían, nosotros somos el linaje escogido. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Vemos cómo entonces el cumplimiento de esta profecía implicaba más que solamente al pueblo de Israel. Hay una línea de herencia real en medio de ella. Vimos también acerca del sacerdocio. Lo mencionamos la vez anterior. Y hoy particularmente el pasaje de lectura que tuvimos fue Números capítulo 3. De Números capítulo 3 vemos cómo el Señor, habiendo salvado a los primogénitos de los israelitas que estaban en Egipto, se dispone a intercambiarlos por el pueblo o la descendencia completa de los levitas. Eso lo mencionamos la vez anterior. El hecho de que el Señor haya salvado a primogénitos del pueblo de Israel muchas veces nos hace pensar en la noción de que estos primogénitos merecían ser salvados. Pero la verdad es que ningún mérito tenían los primogénitos del pueblo de Israel. Y el Señor hace una imagen tan representativa de lo que vendría al pedirle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel esclavizado en ese momento en Egipto, que a través del derramamiento de sangre y el despliegue de esa sangre en la puerta, en el marco de sus puertas, entonces los primogénitos sean salvados. El Señor dispuso que todas y cada una de estas imágenes y cada una de estas cosas que vemos en el Antiguo Testamento apunten a un cumplimiento perfecto de toda la ley y de los profetas. Este cumplimiento es en Cristo Jesús. El Señor llamó a su pueblo a través de Abraham. Pero si vamos más atrás, el llamamiento de un pueblo para sí, Dios lo hizo desde Adán. La historia del pueblo de Dios y en medio de todos los pactos que Dios hizo con el hombre, nadie pudo mantenerlos perfectamente.
Vemos que desde Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo hace a imagen conforme a su semejanza. Y le da una tarea. La tarea que Dios le da a Adán es la de desplegar la imagen y caminar siendo santo como Dios es santo. Adán cae, podríamos decir, casi que instantáneamente, porque él está diciéndonos como Adán fue creado a imagen y semejanza, como el Señor hizo una compañera, ayuda idónea para Adán, y le dice, lo manda a fructificar y a que labre su huerto. Y lo primero que tenemos justamente después en la narración es que Adán cae y desobedece a Dios. Eso trae consecuencias, muchas consecuencias. Y desde entonces, desde Adán, el pecado reina en la humanidad. Adán se le había mandado a multiplicarse, a fructificar, a reproducirse en hijos que tuvieran la misma imagen que le había sido dado a él, la imagen y semejanza de Dios. Pero a partir de ahí no lo pudo hacer. Lo único que podía Adán reproducir desde entonces eran hijos de Adán, pecadores, conforme a su propia imagen, manchada y ensuciada por el pecado. Entonces Adán no pudo mantener el pacto, no pudo sostener aquello que le había sido mandado. En la línea de salvación tenemos que al siguiente hombre que Dios usa para salvar a la humanidad es a Noé. El Señor escoge a Noé, un hombre, podríamos decir que adelantado en años, según la palabra, tenía Noé cerca de 500 años cuando empezó a hacer la obra de construir un arca para salvar a la humanidad. Y tardó cerca de 100 años construyendo ese barco. El pueblo alrededor se burlaba de Noé porque le decía, ¿qué estás haciendo? Estás loco, nunca ha llovido. Que nos dice la palabra es que había un vapor que subía sobre la tierra y regaba las plantas. Pero este hombre cree al Señor y obedece. Y construye el arca. Y es salvado. Y su familia también. Y a pesar de la salvación que el Señor ha traído a través de Noé, y no ha destruido a la humanidad por completo, una vez que Noé sale a la tierra y se asienta, lo primero que hace es emborracharse y traer maldición sobre su hijo. Entonces vemos que la historia de Noé no es la de un gran hombre, campeón, un gran ganador, que muchas veces se nos trae como ejemplo para que veamos la fe de Noé. Y sí, amén, gloria a Dios por Noé y por su fe. Pero la verdad es que Noé era un hombre débil también. Trajo la maldición sobre su hijo por su pecado. El siguiente en esa línea de hombres con quien Dios hizo un pacto está Abraham. Abraham, Dios le promete traer bendición a través de su descendencia. Promete que esa bendición vendrá a todas las familias de la tierra. Y se le dice que es un hijo de su esposa Sara el que va a traer esa bendición. Pero su fe es probada una y otra vez al no ver el hecho de que su esposa quede embarazada de un hijo. En medio de su fe, que el Señor le llama en Hebreos capítulo 11, uno de los héroes de la fe, Abraham flaquea en su fe. Y en medio de esta debilidad, trae al mundo a un hijo. Pero el Señor le dice, ese no es el hijo de la promesa.
Y este hijo que él crió luego lo tiene que echar y lo echa fuera de su casa. Y se convierte en básicamente el enemigo acérrimo de la descendencia real, de la descendencia que Dios le prometió. Y trae a luz una enemistad que perdura hasta hoy. El Señor mismo, el cumplimiento de la promesa vino, pero hasta el día de hoy hay una guerra entre estos dos hijos. Y claramente esta guerra no va a terminar. No es como que vayamos a crear un ambiente para que ellos lleguen a paz. La única paz que pueden tener ellos es en Cristo Jesús, el cumplimiento de las promesas. Pero vemos una vez más que Abraham, a pesar de ser el padre del pueblo de Israel, no es el gran héroe. El siguiente es Moisés. A Moisés, un hombre nacido en la esclavitud, libertado a través de la escogencia particular de Dios, llevándolo a ser criado en la escuela de Faraón como hijo de la hija de Faraón. El Señor le llama para ser el libertador de su pueblo. El Señor le llama para ser el libertador de su pueblo y llevar a su pueblo a adorarle. Y eso es lo que Moisés le dice a Faraón. Pide que mi pueblo Israel me adore en el desierto. 3 días de camino le adoraremos. ¿Cuántos? Todos. Pero no son solo los hombres, no son solo los hombres, son todo el pueblo. Hijos, esposas, todo el pueblo irá al desierto a adorarle. Conocemos en parte la historia, tal vez no con lujo de detalles, pero sabemos que Moisés saca al pueblo de Israel y lo salva a través de la mano de Dios, el dedo de Dios, infligiendo plagas sobre el pueblo que se opone al Señor. Moisés, el gran libertador del pueblo, quien estuvo frente a la presencia de Dios, quien tuvo que descender con un velo sobre su cara para que el pueblo no fuera deslumbrado por la luz que había en su rostro. Este libertador a quien Dios le había dicho que llevaría a su pueblo a una tierra prometida. Al fin y al cabo solamente ve la tierra prometida de lejos. A pesar de estar a solamente unos pocos kilómetros de entrar en ella. La ve de lejos. ¿Por qué? Porque en determinado momento, cuando debió haber escuchado a Dios y obedecido y haber hecho lo que Dios le pidió, no hizo conforme a lo que Dios le pidió. Al fin y al cabo, golpeó con su vara a la piedra cuando el Señor le había dicho que solamente le hablara. El último que tenemos en esta línea del pacto es a David. A David el Señor lo llama para reinar sobre su pueblo, habiendo desechado al rey anterior por su desobediencia. Y llama en David para establecer un reino permanente. Ese reino será establecido en un descendiente suyo. Pero vemos que por el pecado de David, el Señor le castiga a través de la historia que muy conocida de cómo David trae a una mujer llamada Betsabé y mata a su esposo para quedarse con ella.
partir de ese momento el Señor castiga a David y a su descendencia y le dice que la espada no se apartaría de su casa. Y esto lo vemos en el conflicto que hay a partir de entonces con sus hijos. La historia de Amón, de Tamar, de Amnón, de Tamar, de Absalón, e incluso de Salomón y su hermano, quien quiere usurpar el reino, el cual le pertenece a Salomón. Y es que toda esta historia es una historia que nos deja a nosotros, que la vemos desde esta perspectiva, con una gran incertidumbre. Bueno, ¿cuál es la salvación que Dios llegaría a traer a través de este linaje, a través de esta línea de descendientes de la cual Dios ha llamado para ser su pueblo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que ninguno pueda hacerlo? Y el asunto es que todas estas promesas, todos estos pactos que el Señor hace con su pueblo a través de esta línea de descendientes, desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, todos apuntaban al que el cumplimiento no estaría en ellos, sino en la simiente de ellos. Uno que vendría a través de esta línea. Si hacemos un listado de las veces que aparecen genealogías o descendencias en el Antiguo Testamento, entendemos que es muy importante verlas. Es muy importante, a pesar de lo aburrido, y cuando vamos leyendo a través de ellas, tal vez leemos lo más rápido posible porque no podemos entenderlas. Para el Señor son muy importantes y las puso ahí. Hermanos, no crean que es el único que va rápido a través de las genealogías. Muchas veces las pasamos por alto. Pero si son importantes para el Señor, para haberlas dejado para nosotros, debemos prestar atención. Y es que ese linaje escogido, esa descendencia real, esa, como lo llama Pedro en el pasaje que estamos estudiando, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, Dios lo escogió. ¿Para qué? Bueno, vemos el cumplimiento en el pasaje que leíamos ahorita de Lucas. Lucas 4. Donde dice 18, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el cumplimiento de todas estas cosas. Y en nuestro pasaje de estudio de hoy vemos que el apóstol Pedro llama a esos dispersados, esparcidos por lo que hoy llamaríamos Turquía, a ese pueblo de Dios esparcido por todo ese lado, él le llama a un linaje escogido. No porque sean directos descendientes de Abraham, no porque desciendan de Leví, sino porque son descendientes por cuanto han creído en Jesús y han tenido fe. Pero así es para todos nosotros hoy. Todos los que han creído, todos los que han confiado en el Señor Jesús y han creído en la salvación solamente por la fe en Cristo Jesús, hoy son llamados linaje real. Hoy son llamados real sacerdocio, nación santa y ese pueblo adquirido por Dios con sangre del único Hijo de Dios. Todo esto es hecho con el propósito, el mismo propósito que el Señor Jesús declaró en el pasaje que leímos anteriormente. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es que en todo caso, la experiencia de cada uno de nosotros aquí es que nos encontrábamos en tinieblas.
Una vez anduvimos en tinieblas, siguiendo la voluntad de Satanás. Pero ahora el Señor nos ha llamado a su luz admirable. Podríamos hacer el ejercicio de apagar todas las luces y encerrarnos en un cuarto, cerrar los ojos fuertemente y abrir la puerta y salir al sol. ¿Cuánto tardamos en lograr acostumbrar nuestros ojos a esa luz? Es que algo peor que eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Algo mayor que eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz. Y en el versículo 10, el apóstol Pedro hace mención y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que el apóstol Pedro hace en este pasaje no es otra cosa que recordar a otro de los profetas. Y vamos ahora a Oseas capítulo 1. Vemos que la historia del pueblo de Israel es una constante de apartarse de lo que el Señor ha mandado que su pueblo viva. Apartarse de la santidad, apartarse de los sacrificios solamente a Dios, apartarse de la ley de Dios, hacer conforme a las otras naciones, hacerse ídolos para sí. Y en medio de eso el Señor llama a un profeta en particular para que lleve un mensaje de manera muy particular. Y este es Oseas. Vamos a leer el capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede contar, medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. En esta historia particular del profeta Oseas, tenemos una de las imágenes más fuertes del Antiguo Testamento. El Señor llama al profeta Oseas a tomar por mujer a una mujer prostituta, a tomar por esposa a una mujer prostituta. Y dice: y tener para sí hijos de prostitución. El Señor usa los nombres de estos hijos para hacer un punto y señalar el pecado de Israel. O no le llama Jezreel, por el conflicto que había habido interno entre Jehú y Jezreel. Y no tenemos tiempo para ir ahí, pero
A otra le llama lo ruama, que quiere decir no tendré misericordia. Y a otro hijo le llama lo a mí, no son mi pueblo. Para Pedro, como judío, es conocida la historia de Oseas. Y él ve cómo el Señor desechó al pueblo de Israel por su pecado. Pero a pesar de eso existen al final de ese capítulo que leíamos promesas sobre una restauración. Y es que la promesa de restauración ha venido. Y por ello Pedro puede con toda confianza llamar a este linaje escogido de Dios en Cristo Jesús. Y le llama vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y es que esta misericordia Dios la ha hecho disponible para todo el que cree en el Señor. El que cree en Cristo Jesús es llamado pueblo de Dios. Es llamado de quien Dios tiene misericordia. Y esta es la historia de cada uno de nosotros. Estamos aquí. Dios ha tenido misericordia de nosotros. En lugar de desecharnos por nuestro pecado, en lugar de desecharnos por nuestra maldad, malos pensamientos, nuestra falta de amor por Dios, nuestra falta de plenitud ahora a la hora de apegarnos a la ley del Señor, Él tiene misericordia y nos llama a su pueblo. Pero en el versículo 11 el apóstol Pedro hace un llamado. Y si escuchamos estas palabras del versículo 11 y 12, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y es que las palabras que el apóstol Pedro usa aquí son muy similares a las que el apóstol Pablo usa en Romanos capítulo 12, versículo 1. Donde dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pedro se dirige de forma pastoral a los que reciben esta carta y les dice, amados. Y sí, muchas veces es una frase trillada entre los cristianos de hoy en día, decirle, amado, ¿cómo está? Amado. No le ponemos importancia o significado a lo que en realidad significa ser amado. Pero Pedro, en su trato pastoral a estos creyentes, les dice, amados, yo os ruego. Y sí, el apóstol Pedro está enviando esta carta a los dispersados, a los exiliados. Pero hermanos, debemos vernos como esos exiliados, porque esta en que vivimos no es nuestra tierra, no es nuestro país, no es nuestra nación. Nuestra nación, si es que aguardamos en Jesús aún, es una celestial. El apóstol Pedro nos dice, yo os ruego
como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y hemos visto esta frase de deseos carnales en otras partes de la escritura y muchas veces se asocian solamente a los pecados sexuales. Pero la palabra que el apóstol está usando aquí tiene que ver con todos los deseos pecaminosos que habitan en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Él está diciendo que nos abstengamos de los deseos pecaminosos que aún permanecen en nuestro cuerpo. ¿Cuáles? Todos. Porque en este mundo encontramos tres enemigos de nuestra alma. Uno es Satanás. Sabemos que Satanás es nuestro enemigo. La serpiente que engañó a Eva es nuestra enemiga hoy en día. Segundo enemigo que encontramos es el mundo. Aquel que quiere que nos apartemos y que no seamos santos, que nos unamos al mundo, que nos unamos a ellos, que seamos uno con ellos, que no haya una línea de separación entre el pueblo de Dios y el pueblo y el mundo entero. Y el otro enemigo que tenemos está dentro de nosotros y es nuestra conciencia, nuestros deseos carnales, el pecado que aún mora en nosotros. Es ese mismo pecado el que nos dice, nos susurra al oído cuando disponemos nuestro corazón para orar temprano en las mañanas y nos dice, no, ya casi. Es el mismo pecado que nos susurra, el mismo enemigo de nuestras almas, que cuando estamos leyendo la escritura, nos habla a nuestra mente y nos dice, ¿qué fue ese mensaje para ver? Y perdemos ese tiempo de comunión con Dios. Importante es que entendamos que todos esos deseos carnales que aún permanecen en nuestro ser, en nuestro cuerpo, están en batalla contra nuestra alma. Y es que el deseo de esos tres enemigos es el de vernos caer, el de vernos tropezar una y otra vez en los mismos pecados, para que debilitando nuestras conciencias, no busquemos al Señor como debemos, en su palabra y en oración. Pero no solamente esos deseos internos, sino también aquellos que son externos. Porque el apóstol también llama a los creyentes a mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que observan de afuera. Sí, porque los de afuera, el mundo murmurará en contra de nosotros, en contra del pueblo de Dios. El mundo lo hará. No importa si murmuran de nosotros como de malhechores, mientras esa murmuración sea mentira. ¿Por qué? Porque un día glorificarán a Dios al considerar que las obras que hicimos nosotros fueron buenas obras en Cristo Jesús. El asunto que tenemos delante de nosotros es el de vivir como ese linaje, como esa línea de ascendencia que Dios ha escogido a través de las eras y las edades, como ese pueblo adquirido por Dios, como ese sacerdocio santo.
absteniéndonos de nuestros deseos carnales, buscando que el Señor sea santificado, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hermanos, el llamado para nosotros es a vivir santamente. El llamado del Señor a cada uno de nosotros es: sed santos, como yo soy santo. Y hay una constante lucha en nuestras mentes, en nuestros corazones, en contra de la carne, en contra de esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma, en contra del mundo que murmura de nosotros como malhechores, y en contra de Satanás, nuestro enemigo, quien desea vernos caer. El llamado para el pueblo de Dios es uno, a ser santo, a ser apartados. Todas las leyes ceremoniales, todas las leyes de dieta, de alimentos que vemos en el Antiguo Testamento, todas eran un llamado a ese pueblo de Israel a ser separado, a apartarse de los otros pueblos, a ser distintos. Y el llamado de Dios para nosotros hoy es a apartarnos, a ser distintos al mundo, diferentes de él. ¿Cómo les anunciaremos al mundo acerca de las virtudes del que nos ha salvado si somos uno con él? No podemos ser uno con el mundo y hablar acerca de este Cristo que nos ha salvado del mundo. Queda en nuestras conciencias y en nuestros corazones el apartarnos del mal, confiar plenamente en Cristo, humillarnos delante de él, buscarle en oración, teniendo comunión con nuestros hermanos, participando de los medios de gracia, para que así la obra de Cristo continúe siendo hecha en nosotros y seamos cada día más santificados de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en esta tarde damos gracias por tu palabra, porque la buena voluntad tuya ha sido revelada en ella a través de tu ley. Permítenos como tu pueblo apartarnos del pecado, volvernos a ti en obediencia y fe, creyendo, Señor, que la obra que tú haces en nosotros, que tú has hecho, nos santifica y que tú prometiste perfeccionarla hasta que el día sea completo. Permítenos caminar hacia ti como tu pueblo, en obediencia, en humildad. Permite que veamos que tú has llamado a un pueblo desde Adán a santificarse, a apartarse para ti. Señor, ¿qué haríamos si no podemos proclamar las virtudes tuyas al mundo que nos rodea? ¿Cuál sería nuestro propósito aquí? Pues gracias a Dios por Jesucristo. Ayúdanos a mortificar nuestro pecado, a orar en fe y a caminar hacia ti, oh Dios. Sea tu nombre glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.